Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología y nos vamos a dedicar a la segunda sesión del curso de Historia de la Iglesia. Concretamente es la segunda sesión de lo que hemos llamado la síntesis del segundo milenio. Ya hemos cubierto todo el primer milenio y ahora ya nos estamos adentrando en el segundo milenio. En esta sesión vamos a tratar de varios temas, pero entre ellos pues hablaremos de las universidades, del pontificado de Aviñón, de Santa Catalina de Siena y del Cisma de Occidente, nada menos. Bueno, pues vamos por el principio. Lo primero es hablar de las universidades, que son una creación realmente de la Edad Media, lógicamente. Vamos a ver. En principio hay que decir que aquí tenemos una visión de lo que son una serie de universidades europeas. Pues bien, la cristiandad medieval dio vida a la institución destinada específicamente a crear la ciencia y difundir la cultura superior, que es la universidad. Es una creación, además, como vamos a ver, prácticamente vinculada a la Iglesia casi siempre, aunque también había universidades civiles. La Corporación de Maestros y Alumnos, convertida en estudio general, recibió el reconocimiento público de la autoridad eclesiástica y civil. Y ahí empieza todo un movimiento cultural. Es decir, la cultura clásica se transmite a través de las universidades, que bueno, pues han supuesto o supusieron un elemento de culturización absolutamente espectacular. Hay muchas universidades, pero algunas llaman la atención precisamente por su antigüedad, ¿no? París, Oxford, Bolonia, Salamanca. La Universidad de París fue la primera que completó el proceso y el Papa Inocencio III en 1215 confirmó los privilegios que garantizaban su autonomía. Después, Oxford, Bolonia, Salamanca y otras universidades adquirieron esta condición a lo largo del siglo XIII, un siglo que, como hemos visto en la sesión anterior, es un siglo verdaderamente boyante desde el punto de vista cultural y religioso. La universidad tuvo un marcado carácter supranacional. De hecho, el concepto universidad lo que refleja es la universalidad. Se pretendía que los universitarios estudiaran todo el conocimiento, todo lo que se sabía. Y por tanto, aunque hoy día las carreras universitarias son cada vez más especializadas y cada vez se sabe más de cada vez menos, pues lo cierto es que en la antigüedad era la idea contraria, es decir, se suponía que un universitario tenía que abrir sus miras y conocer todo lo que se podía saber. Lo que además ese carácter supranacional también le daba un carácter universal, porque todos estudiaban en latín, se estudiaba en el idioma común, culto, que era el latín. Los maestros de las universidades fueron de muy diverso origen y también los estudiantes, que llegaban de distintos países y se agrupaban por naciones según su procedencia. De entre las universidades medievales, pues había que decir que destacaban 4 facultades siempre. Por una parte la teología, por otra parte las artes, que incluían la filosofía, la medicina y las leyes. Y no todas las universidades tenían las 4 facultades. La mayoría de las universidades se fue especializando. Y así, sin necesidad de buscar mucho, podemos decir que la especialidad de París fue la teología, leyes fue la Universidad de Bolonia, de las artes la de Padua y Pavía, y de medicina era la de Nápoles. Además, en una sociedad teocrática era normal que se estudiara teología en todas las facultades, aunque se acomodara al contenido de cada una. Por otra parte, como ya dijimos, hay que tener en cuenta que la sabiduría, el conocimiento, se consideraba que estaba formado por 2 ideas o 2 métodos. Por una parte, lo que uno podía conocer a través de su razón, por tanto la filosofía, y lo que la razón humana no alcanzaba a conocer, que era conocido por la revelación. Por eso era la filosofía y la teología la base de todos los conocimientos y por eso se estudiaba prácticamente en todas las universidades. Aunque, como hemos visto, algunas universidades se especializaron en alguna facultad que es la que le da nombre. Por ejemplo, en Bolonia, para los que hemos estudiado Derecho, pues está claro que es el punto de referencia de las universidades antiguas en materia de Derecho. También hay que tener en cuenta que el derecho canónico era muy importante. En el campo de la ciencia canónica, el maestro Graciano terminó hacia el año 1140 su decreto,
que sistematizaba el derecho tradicional. Y el nuevo derecho fue recopilado por San Raimundo de Peñafort, que era español y que es el patrono realmente de las facultades de Derecho, precisamente por haber redactado las decretales del Papa Gregorio IX, que son del año 1234. El derecho canónico rige y regía ya desde entonces todo lo que era la actividad de la Iglesia. El Código de Derecho Canónico clásico formaba lo que era estas colecciones y otras formaban hasta 1917 y después se integraron en el Corpus Juris Canonici, en la recopilación de la disciplina eclesiástica en uso hasta la promulgación en 1917, quería decir, del primer Código de Derecho Canónico. El actual Codex Juris Canonici fue promulgado por San Juan Pablo II en 1982, pero hasta 1917 y después el texto de 1982, pues estas colecciones se crearon en la Edad Media, era el derecho que regía, como digo, la vida de la Iglesia. En el campo de la política, y ya ampliamos un poco más el punto de vista de las universidades, nos centramos en estos años. En el campo de la política se producen en torno al siglo XIII nuevos enfrentamientos entre los papas y los emperadores. Surgen problemas graves entre los papas sucesores de Inocencio III y el emperador Federico II, de la familia de los Stauffen. La asunción del imperio por parte de este monarca, sin renunciar a sus derechos soberanos sobre Nápoles y Sicilia, inquietó profundamente a los papas, cuyos estados quedaban rodeados por los dominios del emperador, lógicamente en el norte y en el sur. Y esto originará pronto un nuevo enfrentamiento entre el pontificado y el imperio. La causa es la personalidad de Federico II, más próxima a la de un príncipe renacentista que a la de un emperador cristiano, y su sospechosa religiosidad. Hay quien piensa que efectivamente no era muy católico, que digamos. Gregorio IX, por su parte, Inocencio IV, cuyas fechas vemos aquí, 1227 a 1241 y 1243 a 1254, fueron los grandes adversarios de Federico II, que murió en 1250. Este es un momento muy significativo porque se produce una división, una curiosa y extraña división de la cristiandad. Italia, por ejemplo, se dividió en dos bandos: los güelfos, partidarios del Papa, y los gibelinos, seguidores del emperador. Es decir, unos consideraban que era más importante y tenía preeminencia el Papa y los otros el emperador. Estas luchas entre el pontificado e imperio hirieron de muerte al régimen de la cristiandad medieval, que, como hemos visto en sesiones anteriores, se basaba precisamente en esos dos pilares que mantenían sus posiciones, aunque no siempre con absoluta independencia, pero eran dos posiciones que eran contrapuestas y que en cierta medida se contrapesaban. El momento en que se desbalancea, dijéramos, o se tiende hacia dar preeminencia a una o a otra de las columnas del régimen de la cristiandad, pues este queda desequilibrado. Esto a la larga va a suponer el fin de la cristiandad medieval. Las grandes monarquías occidentales y los consiguientes nacionalismos eclesiásticos se van imponiendo al sentido de unidad esencial que había estado predominando hasta ese momento entre los pueblos cristianos, y esa política pública de la doctrina de la cristiandad pues empieza a ponerse en discusión precisamente por la aparición de los nacionalismos. Por otra parte, hay que tener en cuenta que no favorecía mucho la idea, la verdad es que la existencia de un papado demasiado político. Concretamente, pues con el auge de otros estados, en especial Francia, pues el poder secular es el que va aumentando en su independencia, se va separando del apoyo al pontificado. Y entre los pueblos germánicos comenzó a latir un sordo resentimiento contra Roma, precedente lejano de la futura revolución luterana, que empieza pues un poco antes. Pero también en el seno de la propia Iglesia se dejó sentir el ardiente deseo de un pontificado más espiritual y menos implicado en negocios mundanos.
Así que el desprestigio del papado originará discusiones doctrinales y pues esto origina una serie de desavenencias y de roces que irá minando, como hemos dicho, esa idea de unidad de la cristiandad. Algunos movimientos espiritualistas toman fuerza y reclaman la existencia de una iglesia pobre. Así, por ejemplo, podemos citar que Joaquín de Fiore, abad cisterciense, profetiza el advenimiento de un papa angélico que tiene que poner fin a esta mundanidad en lo que es el papado. Posiblemente se refería al Papa Celestino V, quien fue pontífice en 1294. Celestino V es un papa que es relativamente conocido. Era asceta y eremita y no estaba preparado para las intrigas, parecía que podía ser la salvación de la Iglesia. Fue elegido tras 2 años y 3 meses de sed vacante por la división entre los cardenales en 2 facciones, encabezadas por la familia Colonna y Orsini, pero lejos de suponer la solución, la verdad es que no pudo con las presiones y renunció a los 5 meses, sucediéndole Bonifacio VIII. Por eso, hasta la renuncia reciente del Papa Benedicto XVI, pues casi el único precedente de un papa que hubiera renunciado era precisamente Celestino V, a quien visitó su tumba, visitó el Papa Benedicto XVI poco antes de renunciar él mismo. Pero bien, esta división fue tan grave que incluso afectó a los propios franciscanos. Así que junto al emperador Luis IV de Baviera se refugiaron los jefes del partido de los franciscanos espirituales, enemistados con los papas por la cuestión de la pobreza. Y entre ellos se encuentra el ministro general de los franciscanos, Miguel de Cesena, y el inglés Guillermo de Ockham, que exaltaba en sus escritos el papel del imperio en el orbe cristiano y proponía un régimen democrático para el gobierno de la Iglesia. La cosa estaba bastante confusa hasta que llega el Papa Bonifacio VIII. El pontificado de Bonifacio VIII, Benedetto Cetani, era más jurista que pastor, abrió una de las más dramáticas y prolongadas crisis de la historia de la Iglesia. Choca con el rey de Francia, Felipe el Hermoso, porque el Papa estaba plenamente imbuido de la idea de la superioridad de su autoridad apostólica, incluso en el orden temporal, lo cual suponía pues, una intromisión en el campo de lo que era del emperador, y trató de comportarse como un nuevo Inocencio III, pero sin serlo, en circunstancias muy distintas. Como digo, choca con Felipe IV el Hermoso de Francia, y que era un político hábil y sin escrúpulos, y podemos decir que es el primer rey moderno de la monarquía francesa. Bonifacio VIII promulgó la célebre bula Unum Sanctam de 28 de noviembre de 1302, que es la más acabada exposición de la teocracia pontificia, y exigió al rey de Francia la aceptación de esta doctrina. Y evidentemente pues Felipe el Hermoso no está de acuerdo con ello. La reacción de Felipe IV fue la convocatoria el 12 de marzo de 1303 de una asamblea en el Louvre, en la que tras acusar a Bonifacio VIII de herejía y simonía, se decidió su procesamiento, encargando al consejero Guillermo de Nogaret su captura y traslado a París. Cuando el Papa recibió la noticia de las intenciones de Felipe, preparó una bula de excomunión, como había ocurrido en ocasiones anteriores. Sin embargo, no tuvo tiempo de promulgarla, ya que el 7 de septiembre de 1303 tuvo lugar el incidente conocido como el atentado de Anagni. Entonces, ¿en qué consistió este episodio? Que es un episodio también un tanto pintoresco de la historia del papado. Concretamente, Bonifacio estaba en Anagni, su residencia de verano, y concretamente Guillermo de Nogaret, que iba a detenerlo, con el apoyo de la alta burguesía de esta ciudad y de parte del Colegio de Cardenales, asaltó el palacio. Bonifacio esperó a sus agresores, que eran nada menos que 600 hombres armados, sentado en un trono y revestido de todas las vestiduras de su rango y los atributos de su poder, para ver si se atrevían, ¿no? En tal circunstancia, Sciarra Colonna, enemigo suyo personal, abofeteó al Papa tras amenazarlo con la muerte.
Así que el Papa fue abofeteado públicamente y sometido a todo tipo de injurias, porque durante 3 días quedó en manos de los conjurados sufriendo ese tipo de vejaciones, hasta que el pueblo de Anagni se sublevó en su defensa, obligando a los captores a liberarle y permitirle huir de la ciudad. Comienza así lo que se ha dado a denominar la cautividad de Babilonia, como vamos a ver, porque el Papa, conducido a Roma, murió un mes después sin haber podido superar estos acontecimientos, esa humillación y esas circunstancias tan dramáticas en las que se encontró. Se mostraba clarísimamente por primera vez la impotencia de la Iglesia ante el rey francés, y se inicia un largo periodo que ha sido llamado, como digo, enfáticamente la cautividad de Babilonia, por producirse el traslado de la sede papal de Roma a Aviñón. De tal manera que se puede decir que el pontificado de Bonifacio VIII representa el fin de la pretensión del dominio universal de la Iglesia católica frente a los poderes monárquicos de las nacientes naciones de Europa. Y se inicia lo que se va a llamar el pontificado de Aviñón. ¿En qué consiste esto? Porque también hay muchas historias que no siempre coinciden con la realidad, porque es muy compleja, pero que vamos a intentar aclarar lo más posible. Aviñón fue la nueva sede del Papa. Concretamente, en Aviñón el pontificado se afrancesó y el colegio de los cardenales también. Casi el 90% de los cardenales eran franceses. Hay 7 papas legítimos en Aviñón: Clemente V, Juan XXII, Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI, Urbano V y Gregorio XI. Son 7 papas que son franceses y considerados como papas auténticos. Luego habrá una serie de antipapas de Aviñón, pero estos son los que están en la lista de los papas legítimos, aunque no tengan su sede en Roma. Estos pontífices fueron en realidad buenos administradores. Lo que pasa es que prosiguieron la obra de centralización del gobierno eclesiástico iniciada por la Reforma Gregoriana, y esto originaba pues una serie de gastos y exigió más recaudación. Establecieron un buen sistema fiscal, en especial Juan XXII, y crearon el más perfecto, como digo, sistema fiscal de la época, con el fin de no desperdiciar ninguna posible fuente de ingresos. Pero esto, como ocurre siempre, la Hacienda de Aviñón alcanzó sus propósitos, pero el ansia tributaria dañó gravemente el prestigio pontificio. Una vez más, tenemos que decir que la intervención de los papas en cuestiones temporales pues, ha supuesto un desgaste para la figura, ¿no?, que debería ser plenamente espiritual, o por lo menos eso es predominantemente espiritual. Entonces, lógicamente, Hacienda no es querida por nadie, y la Hacienda pontificia tampoco. Se va divulgando una imagen ingrata del papado que produce resultados nefastos en el futuro. Estando así, tenemos la obra de Marsilio de Padua, antiguo rector de la Universidad de París, que fue autor de un libro llamado Defensor Parcis, una obra que rompía claramente con la tradición doctrinal cristiana, proponiendo la separación de poderes. Para Marsilio, el Papa no gozaba de especial potestad y tenía solo el carácter sacerdotal, no tenía potestad jurisdiccional de ninguna clase. La jerarquía eclesiástica era una institución puramente humana. La Iglesia carecía de poder de jurisdicción y sus clérigos tan solo podían recibir ese carácter de los príncipes, y la nueva política proclamaba la absoluta soberanía del Estado, sin dependencia alguna del pontificado, incluidos los asuntos eclesiásticos que también estarían sujetos. Parece mentira, pero esto es son prácticamente las posiciones actuales. Lo que pasa es que, claro, en el siglo XIII o XIV pues eran algo absolutamente rompedor, y que rompía precisamente con la tradición de la Iglesia, sobre todo con la reforma del Papa Gregorio VII. Estos pensamientos favorecen cada vez más la idea de las iglesias nacionales. O sea, también el problema con Enrique VIII no se puede entender sin los precedentes que vamos a ver ahora, ¿no? Porque en Inglaterra los estatutos de provisores y de premunire, contribuyeron decisivamente a crear una iglesia anglicana, bien
sumisa al rey mucho tiempo antes que Enrique VIII y la Reforma. En Francia, el espíritu laico y el robustecimiento del poder real dieron vida al galicanismo, que culminó en el siglo XV con la pragmática sanción de Bourges de 1438. Es decir, van apareciendo las iglesias nacionales enfrente del papado y como una forma más justificada o más racional o más, en definitiva, más a la línea de los tiempos que lo que había sido la cristiandad anteriormente. La pragmática, por ejemplo, consagró el particularismo eclesiástico en Francia hasta la Gran Revolución del siglo XVIII. Es decir, que el galicanismo no surge de la nada, igual que la posición de la Iglesia de Inglaterra. Es decir, durante un tiempo anterior, pues van tomando fuerza las iglesias nacionales como casi como una reacción frente al poder de los papas. Pero el hecho de que los papas estuvieran en Aviñón y estuvieran, por tanto, sometidos, se quiera o no, al poder de los reyes de Francia, tampoco prestigiaba mucho la institución. Hasta el punto de que se empezó a ver como algo que debía acabar lo de la estancia del Papa en Aviñón, fuera de Roma, puesto que, en fin de cuentas, el Papa era el obispo de Roma. Así que fue aumentando poco a poco el clamor para pedir el regreso del Papa a Roma. Este era un común anhelo entre los mejores espíritus de la época, desde Santa Catalina de Siena o Santa Brígida a Petrarca. Es decir, hay una serie de peticiones para que el Papa vuelva a Roma. Y la verdad es que uno de los inconvenientes era que los estados pontificios no eran muy proclives al Papa, aunque parezca mentira, pero la pacificación de estos estados pontificios por parte del cardenal español Gil de Albornoz facilitó el retorno. Los propios papas empezaron a pensar la necesidad de volver a Roma, pero hubo una intervención decisiva que conviene resaltar, que es precisamente la que realiza Santa Catalina de Siena, una mujer excepcional que parece necesario comentar, es decir, sobre su existencia, sus funciones y lo que significó para la vuelta del papado a Roma. Santa Catalina desarrolla su vida entre 1347 y 1380, es actualmente patrona de Italia y doctora de la Iglesia, pero vivió solo 33 años. Era devotísima del Salvador y de la Santísima Virgen y convirtió a muchos por su sencillez pero profunda caridad y por su corazón y su personalidad. Tuvo multitud de experiencias místicas desde niña, atrajo a mucha gente y, según el Papa Pío II, nadie se acercó a ella que no se fuera mejor. Fue dominica terciaria, también se piensa que era mantelata, y que es una forma de monjes o de monjas que no vivían colectivamente, sino que eran pues una continuación de las vírgenes consagradas de los primeros tiempos del cristianismo. Fue dominica terciaria, como digo, y se considerada como consejera de los papas y autora del Diálogo. Bien, toda su vida, como digo, estuvo marcada por acontecimientos extraordinarios, empezando por una visión que marcó su vida. Cuando tenía 6 años de edad y mientras caminaba por las calles de Siena, vio sobre el techo de la iglesia de Santo Domingo a Jesús sobre un espléndido trono, vestido como el Papa y acompañado por San Pedro, San Pablo y San Juan. Jesús la bendijo solemnemente, haciendo 3 veces la señal de la cruz sobre ella. Al día siguiente, ante un cuadro de la Virgen, Santa Catalina prometió no tener más esposo que Jesucristo. Y empezó a ser un ejemplo de virtud, incluso antes de los 15 años. Cuando tenía 12 años, su familia quería obligarla a contraer matrimonio, pero después de consultar con un sacerdote dominico sobre su voto, ella se cortó el pelo como señal de haber cortado con el mundo. Así que, sus padres, que no estaban nada de acuerdo con la profesión religiosa de la niña, que consideraban demasiado pequeña, la pusieron a trabajar sin descanso, como si fuera la sirviente de la familia. Y Santa Catalina actuaba como si estuviese en la casa de Nazaret, tomando como a su única madre a la Virgen María. Es decir, que ella lo asumió con paciencia y se dedicó efectivamente a hacer de sirviente de todos los de su casa.
Con su ejemplo de humildad, obediencia y caridad, conquistó a la propia familia, quienes al final le permitieron tomar el hábito de la terciaria orden dominica a los 18 años. Hemos dicho que tuvo diferentes experiencias místicas. Pues bien, después de recibir el hábito, vivió en la soledad de su cuarto y allí pasó pruebas y ataques del demonio. Pero un día, después de haber orado todo el día con mucha fe, se le apareció Jesús y la aceptó como esposa mística, concediéndole una fe firme. Es decir, que está desposada con Jesús por propia aceptación de Jesucristo, que se apareció y pues la desposó con un anillo. Fueron muchas las conversiones impresionantes que logró por su mediación. Por ejemplo, en una visita a Pisa, enviada por sus superiores, sanó a muchos enfermos y aún más almas. En al menos dos ocasiones, Catalina recibió ayuda sobrenatural de parte de la Virgen cuando preparaba comida para los demás, es decir, que tuvo como ayudante a la propia Santísima Virgen. Pero el mayor de los milagros fue su paciencia ante los reproches de personas desagradecidas que ella había beneficiado con sus servicios. Y es más, sufrió la persecución en silencio y logró la conversión de sus atacantes. Pero hemos dicho también que era doctora de la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque realizó un montón de escritos que se consideran de gran sabiduría. Esteban fue uno de sus discípulos más cercanos. Hijo de un senador de Siena, se hizo su secretario y compiló sus palabras y cartas, 6 volúmenes. Por consejo de la santa se hizo cartujo y asistió a la santa en su muerte y escribió su vida. Se dice que la santa no escribió nunca nada porque era analfabeta, pero no obstante, pues su secretario lo hizo. Escribió el famoso Diálogo, un tratado sobre las virtudes cristianas. Y durante una misa, la Virgen le dirigió a un sacerdote que se convirtió en su confesor, Raimundo de Capua, a quien llamó mi padre y mi hijo, lo cual era verdad, porque era padre por una parte, pero era hijo espiritual de ella. Eran las dos cosas y llegó a ser beatificado. Más experiencias místicas. En una visión, el Señor le presentó 2 coronas, una de oro y otra de espinas, invitándole a escoger. Con decisión tomó la corona de espinas y la presionó con fuerza sobre su cabeza. Por eso se la representa pues, muchas veces con una corona de espinas. Una noche de Navidad tuvo otra visión, y es que la Virgen María de rodillas se apareció adorando al recién nacido. Entonces la santa le suplicó humildemente que le permitiese acoger al niño, y la Virgen tomó el niño y se lo entregó. Así que tuvo la experiencia de poder acunar al propio niño Jesús. Pero como estaba diciendo, dentro de la vuelta del papado a Roma tuvo una enorme importancia Santa Catalina. Y el hecho fue el siguiente: Gregorio XI había hecho un voto secreto de regresar a Roma, pero claro, no se lo había dicho a nadie, era un voto que le había hecho directamente a Jesucristo. Pero no se decidía porque notaba la resistencia de su corte, que lógicamente eran casi todos franceses y estaban en Aviñón. Entonces, aprovechando la presencia de Catalina de Aviñón, le consultó el caso. Y para su sorpresa, Catalina lo que le dijo fue: cumpla con lo que ha prometido a Dios. Es decir, deje usted de llorar. Es más, se dice que dijo algo así como: deje usted de llorar como una mujer y cumpla su promesa. Promesa que no sabía nadie. Por tanto, el Papa se quedó sorprendido de que supiese por revelación lo que él no había confiado a ningún ser mortal. Así que decidió cumplir con su traslado a Roma y efectivamente levantó la sede de Aviñón y se volvió a Roma. Catalina le escribió en varias ocasiones animándole a apresurar su retorno a Roma, que al final se realizó. Sin embargo, los problemas del papado no acababan aquí, ni mucho menos. Por fin, Gregorio XI se resolvió a abandonar definitivamente Aviñón e hizo su entrada en Roma entre el fervor popular en enero de 1377, porque Roma pues, prefería tener lógicamente al Papa, aunque no siempre eran papas muy amados por sus súbditos, pero en este caso pues la verdad es que la alegría puso por encima de todo. Parecía terminar una época triste que se había prolongado durante 3/4 de siglo, nada menos, 7 papas. Pero como he dicho, el tiempo de la prueba estaba lejos de haber concluido. 14 meses más tarde moría Gregorio XI y a su desaparición
en el momento de su desaparición se abrió un capítulo nuevo en la larga crisis de la Iglesia. Concretamente se produce el cisma de Occidente, que es justo del que vamos a hablar a continuación. ¿Por qué se produce el cisma de Occidente? Pues porque hay un momento de confusión. Aparecen varios papas simultáneamente, no se sabe quién es el papa legítimo, se discute si el concilio puede destituir al papa o el papa puede más que el concilio. En fin, como vamos a ver, es una situación bastante complicada. El Sacro Colegio, que tenía que elegir en Roma al sucesor de Gregorio XI, que había fallecido poco después de su vuelta a Aviñón, contaba con una gran mayoría de miembros franceses, como ocurrió durante todo el periodo de Aviñón. Pero el pueblo romano deseaba ardientemente la elección de un papa italiano para eludir el peligro de que el nuevo papa, sobre todo si era francés, quisiera retornar el pontificado a Aviñón, lo cual pues había costado lo suyo. Así que en un clima de pasión popular y tumultos callejeros, el cónclave eligió a papa el 8 de abril de 1378 y, claro, recayó el puesto en el italiano Bartolomé Piñano, arzobispo de Bari, que tomó el nombre de Urbano VI y que reinó desde 1378 a 1389. Pero claro, esta era una elección en la que los cardenales se habían visto presionados por el factor social que les rodeaba. Y eso era indudable que era así. Así que, aunque todos los cardenales fueron favorables a sus primeras medidas de reforma de la curia, perdió su apoyo cuando el papa elegido empezó a reprocharles en público su absentismo, su lujo y su vida lasciva, lo cual no le gusta a nadie, evidentemente, que se diga de forma pública, ¿no? Pocos meses más tarde, la mayoría francesa del Sacro Colegio abandonó Roma y denunció como inválida la pasada elección papal por haberse producido la votación de los electores sin libertad, bajo el peso de la coacción del pueblo. Entonces, reunidos los cardenales, de nuevo, ese grupo mayoritario de cardenales se reunió en Fondi en septiembre del mismo año y designó papa a uno de ellos, el cardenal Roberto de Ginebra, que tomó el nombre de Clemente VII. Y aquí empezaba el lío, porque entonces resulta que había dos papas. Clemente VII se instaló de nuevo en Aviñón y los dos papas electos se excomulgaron el uno al otro y el cisma quedó abierto. Aquí, como digo, empieza la gran confusión, la división en dos bandos de la cristiandad. Es decir, si el papado estaba debilitado y encima hay dos papas, pues esto ya no hay quien lo aclare. La cristiandad se escinde y los reinos se adhieren a una u otra obediencia. Y la verdad es que nadie sabía a qué atenerse, incluidos los santos. Santa Catalina de Siena, por ejemplo, se mantuvo al lado de Urbano VI, San Vicente Ferrer militó en la obediencia de Aviñón. Y fue uno de los factores que hizo que la Corona de Aragón estuviera apoyando al Papa de Aviñón durante bastante tiempo. Bueno, entonces, ¿pero quién era el verdadero Papa? Hay un momento en que hay dos papas, pero luego al final habrá tres papas incluso. Así que 30 años después, en 1408, el asunto estaba realmente embrollado. Gregorio XII era el Papa de Roma y Benedicto XIII, Pedro de Luna, encabezaba la obediencia de Aviñón. Es decir, después de una serie de años seguía habiendo dos papas. Un grupo de cardenales romanos y otros aviñonenses resolvieron entonces celebrar un concilio para de este modo poner al fin al cisma. Fue el Sínodo de Pisa de 1409. Este sínodo, sin embargo, empeoró la situación, no puso solución, sino que nombró un tercer papa, y entonces no había dos, sino tres. El concilio, que no fue ecuménico, declaró depuestos a los dos pontífices reinantes y eligió un tercero, Alejandro V. Pero terminado el concilio, algunas universidades mantuvieron que si Gregorio y Benedicto eran dudosos, también lo serían sus cardenales. Por lo tanto, la situación era aún peor. Ahora había tres papas perseguidos y exiliados. Y encima no se sabía quién podía elegir al nuevo papa legítimamente, puesto que sus cardenales, como digo, eran dudosos. La solución la permitió lo que se llamó el Concilio de Constanza, que se reunió entre 1414 y 1418. En 1414, el sucesor de Alejandro V, el Papa de Pisa, Juan XXIII, convoca a un concilio en Constanza
que fue legitimado solo cuando Gregorio XII se adhirió a la convocatoria. Es decir, que en realidad, al haber sido apoyado por los dos papas que existían, parecía que estaba solucionado el tema. Sin embargo, hubo un peculiar sistema de votación, porque no se votó por cabezas, como es lo normal, sino por naciones, asignando un voto a cada nación, francesa, inglesa, alemana, italiana y española, y otro más al colegio de cardenales. Esto además vino complicado porque aparece la falsa doctrina conciliarista, según la cual el concilio estaba por encima del papado. Este peculiar concilio, precisamente, convocó o promulgó el decreto Sacrosanta del año 1415, por el cual se proclamó a sí mismo como instancia suprema de la Iglesia Católica, con autoridad recibida directamente de Cristo y a la cual estarían sometidos todos los poderes, incluido el del Papa, en lo tocante a la fe, el cisma o la reforma de la Iglesia. Esta doctrina se llama conciliarismo, la falsa doctrina conciliarista, y se considera herética. O sea, ahora mismo la Iglesia considera que eso es una herejía, pero en aquel momento pues fue lo que se dijo. ¿Cuál fue la solución al cisma de Occidente? Pues prescindir de todos. Es decir, en este momento existía Juan XXIII, que era un papa de Pisa, que esperaba ser confirmado en este sínodo, pero fue invitado a abdicar y rehusó, así que fue destituido. Luego estaba Gregorio XII de Roma, que era nonagenario, que aceptó renunciar si el concilio aceptaba ser convocado por él. Y así se hizo. Muchos vieron en esto una señal de que era el verdadero papa. Y después estaba Benedicto XIII, el Papa Luna, que era de Aviñón, que se queda solo y es depuesto y se exilia en Peñíscola. De Benedicto XIII surgen varias afirmaciones que seguimos utilizando hoy en día. Por ejemplo, se dice lo de mantenerse en sus 13 cuando una persona se empecina en algo. Pues ese mantenerse en sus 13 viene precisamente a que él se reconocía como Benedicto XIII. Y el famoso Papa Luna también se le fue apodado como que era más tozudo que un aragonés, de donde viene también precisamente ese dicho. Y él se creyó siempre el auténtico papa y lo reivindicó hasta el momento de su muerte. Concretamente, desde su exilio en Peñíscola, mantuvo la fidelidad del reino de Aragón, que le mantuvo en su reconocimiento hasta su muerte en 1423. Y de hecho, pues este empecinamiento de Benedicto XIII a que era el papa auténtico incluso consta en su lápida funeraria, puesto que en el castillo de Peñíscola, en su lápida, se remite al día del juicio final para saber quién era realmente el papa legítimo. O sea que la cosa era bastante complicada. Pero lo cierto es que, como digo, lo que se hizo fue deponer a los 3 papas y, despejado el camino, pues se eligió un cuarto papa, pero afortunadamente esto sí que puso fin al conflicto. Se eligió al papa Martín V, el cardenal Odón Colonna, el 11 de noviembre de 1417 y vivió hasta 1431. El concilio había establecido la solidaridad colegial entre las decisiones conciliares y la autoridad papal y el establecimiento de concilios regulares. Pero el papa Martín V, el nuevo papa, no confirmó estos decretos conciliaristas, considerando que su autoridad estaba por encima de la del concilio. Como os he dicho, el conciliarismo se considera una doctrina herética. Y efectivamente, pues había un papa reconocido por todos, aunque no se aceptó todo lo que el concilio que le había elegido pues decía. Lo cierto es que el concilio había establecido esta normativa, pero por lo menos, y aunque esta fuera discutida, lo que estaba claro es que hay un nuevo papa y este toma las riendas de la institución. Bueno, en realidad el concilio de Constanza, que es de 1414 a 1418, solo es ecuménico en su último periodo de sesiones, la 42 a 45, y los decretos anteriores aprobados y en los decretos anteriores aprobados por Martín V. O sea que en la actualidad se considera que serán válidos los decretos en la medida en que estén confirmados por el Papa Martín V. El Papa confirmó, de hecho, por ejemplo, la validez de las condenas contra Wycliffe y Huss,
que vemos en la imagen pues en el momento en ser condenado. Con lo cual, con estos pues se producen, o podemos citar que hay 21 concilios ecuménicos en la Iglesia Católica. Vamos a verlos. Ya conocemos los 7 primeros porque los citamos hace varias sesiones. El Concilio Ecuménico de Nicea I, el de Constantinopla I, el de Éfeso, el de Calcedonia, el de Constantinopla II, el de Constantinopla III, el de Nicea II, el de Constantinopla IV, el Concilio Ecuménico de Letrán I, el Concilio Ecuménico de Letrán II, el Concilio Ecuménico de Letrán III, y ahora pues tenemos, bueno, Letrán IV también, el Concilio Ecuménico de Lyon de 1245, el Lyon II de 1274, el de Viena 1311-13, el de Constanza, que acabamos de citar, 1414-1418, y el que vamos a referirnos a continuación es el Concilio Ecuménico de Basilea Ferrara-Florencia, que duró 8 años, desde 1431 a 1439. Posteriormente al que nos referiremos ahora está el Concilio Ecuménico de Letrán V y después el Concilio de Trento, que también es ecuménico y es de 1545 a 1563, el Vaticano I de 1869 a 1870 y el Vaticano II, que es de momento el último concilio, de 1963 a 1967. Pero hemos quedado que nos íbamos a referir al de 1431-39, que es el Concilio de Basilea Ferrara-Florencia. ¿Qué pasó en este concilio? En el Concilio de Basilea, siendo Papa Eugenio IV y Segismundo el emperador del Sacro Imperio Romano, estalló otro conflicto, el conflicto que estaba latente. El objeto del concilio era la pacificación religiosa de Bohemia, sublevada por la condena y muerte del hereje Hus. Tuvieron que cambiar 2 veces de sede por los roces con el Papa, por eso se llama de Ferrara y Florencia también. Iniciado ese concilio regularmente, se fue radicalizando hasta convertirse en una asamblea en la que únicamente había 7 obispos y 300 clérigos. Este concilio tuvo sus luces y sus sombras. Por una parte, consiguieron una unificación fugaz con los griegos ortodoxos y estuvieron a punto de proclamar el dogma de la Inmaculada, pero también tuvo puntos oscuros. Llegaron a la ruptura con el Papa, al que declararon depuesto, y eligieron al duque Amadeo VIII de Saboya, un singular personaje que fue conde, duque, ermitaño, antipapa y cardenal por este orden, y que cuando hablamos de la historia de la Sábana Santa mencionamos en otras charlas del Centro Español de Sindonología al que me voy a remitir. Simplemente decir que en 1418 el Amadeo VIII había logrado del emperador la conversión del condado en ducado, pero una vez hecho esto, la verdad es que abandona todo y se hace ermitaño. Esta decisión causó una honda impresión en Europa y el Concilio de Basilea lo eligió como papa, es decir, se consideró como algo realmente admirable que una persona que era duque hubiera abandonado todo su poder político para convertirse en ermitaño. Así que, ante la proclamación, la exigencia del Concilio de Basilea, fue consagrado y coronado con el nombre de Félix V. Sin embargo, en bien de la paz de la Iglesia, renunció al papado en el Concilio de Lausana de 1449 y Nicolás V lo hizo cardenal. Por eso fue cardenal después de haber sido papa, pero no fue cardenal antes. Y bueno, pues Eugenio IV respondió al concilio considerándolo un conventículo, el conventículo de Basilea, y desde luego condenó la doctrina conciliarista. Así que al final, abandonado por todos los reinos cristianos, el grupo cismático al que había quedado reducido el concilio acabó por desintegrarse, con que la crisis del conciliarismo terminó así con una clara reafirmación del primado romano, y afortunadamente se había superado pues esta época de 2, 3, 4 papas, que era algo que parecía imposible de ser asumido en la historia de la Iglesia. Bueno, pues esto también se superó, para que aquellos que consideran que la Iglesia está en crisis no se den cuenta de que no es la primera, y yo no sé si será la última crisis que tenga la Iglesia Católica, pero eso forma parte también de la historia de la humanidad y de la historia de la cristiandad. Continuaremos en la próxima sesión, donde hablaremos ya de la España de los Reyes Católicos, el inicio de la Iglesia en América, la conversión de los indígenas y San Juan Diego. Es decir, que tenemos por delante una sesión
que va a ser muy hispanoamericana, pero eso será la próxima.